muchas consideraciones que hacer. La primera de ellas es irnos un poquito hacia atrás, si usted me lo permite. ¿Cuándo empezó el ejército en las calles? ¿Se acuerda o no se acuerda? El ejército en las calles empezó a salir en la época que estaba como general secretario Raúl Clemente Vega García. El general Vega se quejaba de que Fox, presidente en aquel momento, le pidió que sacara a los soldados en la calle para hacer tareas de seguridad pública, pero que no firmaba el decreto respectivo precisamente con ese fin, con el fin de que pues se les pudiera dar esa protección a los soldados que estaban en la calle haciendo labores de policía, para no ir más lejos. Si usted se acuerda, se desplegaron en varios lugares de la República, en el Estado de México, entre ellos el municipio de Catepec. ¿Se acuerda usted? Ese es el antecedente. Algún día platicando con el general Ricardo Clemente Vega García, él me decía, mira, el problema de sacar al ejército a la calle es el siguiente. El primero es que se sabe cuándo se saca, pero no se sabe cuándo va a regresar a los cuarteles. Tenía toda la razón. 18 años después, el ejército sigue en la calle. Segundo problema de sacar al ejército a la calle es muy claro, y ese problema es que se puede exponer al ejército a la corrupción y se puede también exponer a que cometan abusos a los derechos humanos, porque el ejército está creado para eso, para matar, por lo menos en aquel momento. Tercero, es la última línea de defensa o la última trinchera que tenemos al respecto de esto, de cualquier cosa. El ejército es la última trinchera y la última línea. Al momento en que esa línea es superada, no hay nada más que hacer. Esos eran los temores en aquel entonces del general Ricardo Clemente Vega García. Esos eran los temores. De la misma forma, déjeme comentarle que después vino el sexenio de Felipe Calderón, y Felipe Calderón, dicen algunos, para legitimarse o no legitimarse, empezó la guerra en contra del crimen organizado y el ejército salió, y Calderón sí firmó, que eso es una de las cosas que hay que reconocerle, sí firmó la autorización para que entonces saliera el ejército a la calle. Ahí se dio una situación muy cruenta y una situación muy difícil, una situación de muertos, y pues bueno, realmente no se resolvió el asunto y se prolongó de la misma forma durante la administración del presidente Enrique Peña. El presidente Peña, ¿qué fue lo que hizo cuando llegó? Él decía, bueno, el expresidente Peña, que una de las cosas fundamentales era darle un marco jurídico a la actuación del ejército mexicano, por lo cual él lo que pedía es que se hiciera la Ley de Seguridad Interior. ¿Por qué? Porque como es una facultad constitucional nada más la de sacar al ejército a la calle en caso de que haya un problema grave de seguridad nacional, como fue el argumento que se utilizó, que fue avalado en su momento por la Corte, es muy complicado cuando un soldado, por ejemplo, entra en una balacera que tiene que ver con la seguridad pública, desde saber en qué tribunal va a ser juzgado, o incluso si hace o comete la violación la violación a los derechos humanos de alguien, etcétera. Es complicado el darle ese marco, el saber, por ejemplo, cuál es el límite del uso de la violencia o el límite del uso de la fuerza letal, o sea, si pueden disparar o no pueden disparar. Por eso se hablaba de la Ley de Seguridad Interior. Esa Ley de Seguridad Interior fue aprobada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, pero como había un gran reclamo de la gente, el presidente Peña nunca la promulgó. Hubo también algunas voces que presentaron una acción de inconstitucionalidad y finalmente la Suprema Corte de Justicia lo que hizo fue declarar que esa ley era inconstitucional y que no podía ir. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Se modifica la Constitución para crear la Guardia Nacional con un mando que estará bajo la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que encabeza Alfonso Durazo, y una junta de jefes de Estado Mayor que será el mando operativo, que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Yo tengo que decir que aunque no me gustaba nada la idea del mando militar en la Guardia Nacional, sí había algo positivo que me parecía, que era el fin de la simulación. El decir, señores, ahora los militares van a tener
el mando, las facultades van a estar protegidos legalmente, se acabó la simulación, porque chocan las simulaciones. Pero hay otras maneras de resolverlo. Pero permíteme, con lo que nos están diciendo ahora es... Ahora de que va a haber un mando civil, administrativo y un mando operativo militar, es el regreso a la simulación. ¿Pero por qué no? ¿Otra vez o no? ¿Por qué no? A ver, claro. ¿Sí? Una vez que decide el viernes que el mando va a ser civil, entonces la pregunta que te es, ¿para qué demonios quieren una reforma constitucional? A ver, déjame ponértelo así. Hay una manera muchísimo más sencilla. Ok, crea algo que se llame no Guardia Nacional, para no confundir con el concepto que está allá en la Constitución. Guardia Civil, Guardia Territorial, Fuerza Nacional, lo que quieran, ¿no? Y transfiere allí los elementos de policía militar y policía naval. Resuelves allí el problema jurídico. Ahí está, allí está resuelto. También quieren la policía federal. Ahí está, y me mantiene y digo... O sea, ahora, una especie de policía nacional a la colombiana. Sí, pero a la colombiana. Y otra manera más sencilla, déjame ponerte una más sencilla, que hasta se brincan todo el procedimiento legislativo. A la Policía Federal, hoy existente, transfiérele los elementos de policía militar y policía naval, tan. No, pero no quieres que se haga cargo la Policía Federal. Justamente el prestigio, la disciplina, la eficacia está con el Ejército. Por eso quisiste arropar en el Ejército el asunto. Y no iban a recibir a todos los policías federales. Déjame decir rápido de esta autarquía que están mencionando de los militares que mencionó Alejandro. El presidente López Obrador desmontó de alguna manera esa nomenclatura al nombrar al actual secretario de Defensa. Sí. Es un hombre que no tiene ningún tipo de vínculo, digamos, de jerarquía informal o de una relación de grupo político, digamos, con el anterior secretario de Defensa, con Cienfuegos. Y ahí se rompió, o sea, López Obrador quebró, digamos, esa tradición en donde el secretario de Defensa saliente ponía 2 o 3 opciones y escogía una al presidente. Andrés Manuel no hizo eso, puso el suyo, y entonces ahí sí me parece que tiene más capacidad que otros presidentes de control y de supervisión de lo que están haciendo. ¿Quién es el jefe de la Guardia Nacional? ¿Quién va a ser el jefe? ¿Quién va a mandar, Alejandro? Tal como lo escribió el presidente de la República, hoy los militares. No hay que hacerse, no hay que engañarse al respecto. Es decir, lo que describe el proyecto que estuvieron circulando el día de ayer, que enmienda el dictamen que se aprobó en comisiones hace un mes, habla de que la estructura, los ascensos, las promociones, todo lo que tenga que ver con la asignación de personal va a estar asignado al estamento militar, va a estar asignado a la Sedena. Entonces, pues, a mí me queda claro que el mando administrativo, pues no va a ser, no es algo significativo. ¿Qué es el mando administrativo? ¿Les van a pagar? Me imagino, a ver, yo lo que supongo, asumo que están mandando asumo que están mandando que mandarán a estos elementos de policía militar y policía naval a la Secretaría de Seguridad con todo y el presupuesto y el equipo y las instalaciones, quiero suponer, pero si siguen dependiendo para su operación cotidiana de lo que pasa en Sedena, pues no me queda muy claro qué significa el mando civil. Y además, este tipo de mandos bicéfalos, pues sí, significan un problema muy serio de responsabilidad. A ver, hay una violación grave de derechos humanos por parte del personal de la Guardia Nacional. ¿Quién es el responsable? ¿Durazo o el general secretario? A ver. Sí, estamos tratando de entender. El matiz es el siguiente. Todo lo que corresponde propiamente a la estructura operativa, es decir, la doctrina, el armamento, la infraestructura, los uniformes, los salarios, etcétera, las jerarquías, las promociones, van a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y los criterios con los cuales se va a distribuir el personal de la Guardia Nacional, es decir, si tal estado de la República o tales municipios o tal zona requiere de una atención específica, entonces hacia allá se va a desplegar. Recordemos que están los más de 250 y algo de 266. Sí, y que al principio van a ser 150. Entonces, los criterios van a tener que ver con esta diferenciación, ¿no? Lo propiamente el despliegue con los criterios, con las autoridades locales, va a ser responsabilidad de la Secretaría de Protección de Protección Ciudadana, de Seguridad y Protección Ciudadana, y la parte, digamos, estructural de la operación de esta misma fuerza será, por supuesto, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Carlos. Pues yo comparto tu perplejidad y honestamente la única manera en que me puedo explicar pues estos bandazos
de los últimos días es que originalmente uno de los argumentos, digamos, de la primera propuesta era terminemos con la simulación. Sí. Esto de todas maneras está militarizado, vamos a constitucionalizar la militarización. Correcto. Luego vino toda la crítica, la reacción social, empezaron de alguna manera como a negociar la posibilidad del mando militar y ahora sacan esta propuesta que en mi opinión sigue siendo claramente pues seguir militarizando, pero este doble mando muy extraño, pues es precisamente lo que se suponía que querían evitar, que era una simulación. Tú fuiste, a ver, sí, Eduardo. Es que esto pasa, Leo, cuando quieres quedar bien con todo mundo, ¿no? Exacto. O sea, cuando no asumes los propios riesgos y problemas de tu propuesta y no eres capaz también de defenderla, ¿no? Fue muy claro en las audiencias públicas ahora que hubo una gran cantidad de expertos, varios que están aquí en la mesa, que hicieron críticas, me parece, muy justas, muy certeras al modelo, pero que no hubo una contraparte, Leo, que defendiera, que dijera cuál es la racionalidad del modelo, cuáles son sus ventajas y desventajas. Se quedaron callados, las críticas fueron duras, fueron contundentes. En ese momento la reacción inmediata, sin procesar siquiera las audiencias, o sea, casi de manera inmediata, tanto Mario Delgado como Alfonso Durazo dicen, va a quedar ahora adscrita a la Guardia, a la Secretaría de Seguridad Pública y el mando va a ser civil. Dije, caray, qué rápido procesaron todas esas audiencias. Sí. Y yo te quisiera preguntar, Carlos, sí, al parecer lo que dice aquí Eduardo es que pues a los que invitaron, que fueron ustedes, estuvo también Alejandro ahí, pues sí tenían un sesgo en contra del mando militar de la Guardia Nacional. Bueno, yo lo que te diría, el sesgo no es nuestro, el sesgo es de quien nos invitó. Por eso. Sí, totalmente, ¿no? Pero ustedes están en contra. Sí, claro. O sea, por cierto, yo también, a mí no me gusta nada y lo he dicho que no me gusta nada la militarización de la seguridad pública, pero pues cada quien tendrá su opinión, ¿no? A mí me tocó hablar al final y empecé mi intervención diciendo, bueno, o sea, me llama la atención que a lo mejor con diferencias de matiz o de énfasis, pero todos les estamos diciendo lo mismo, ¿eh? O sea, había un consenso muy claro ahí. Y uno de los aspectos también que me parece importante ahorita traer a colación, en los que había bastante acuerdo entre quienes participamos al menos ese día, y que tiene que ver con lo que decía Eduardo Guerrero sobre la emergencia y el tema de que ya no es nada más seguridad pública, sino seguridad nacional. Uno de los argumentos que digamos, articulamos ahí, tiene que ver con que la Constitución ya contempla un mecanismo para vérselas con ese tipo de amenaza, que es el artículo 29, que son los poderes de emergencia o los poderes extraordinarios. Eso ya existe en la Constitución. Pero tienes que... No sé si está regulado. No está reglamentado. No está reglamentado. ¿Cómo llama el presidente a un periodo de suspensión de garantías? Lo que quiero decir es, si tomas esa vía, lo importante es entonces regular o reglamentar ese artículo y ya no necesariamente reformar la Constitución. ¿Qué problema específico se quiere resolver con la Guardia Nacional? ¿Se quiere resolver el problema de la contradicción de tener a las Fuerzas Armadas haciendo labores de seguridad pública? Bueno, como mencionaba Carlos, hay otras rutas jurídicas para hacerlo. Sí, inviables, o sea, eso de estado de excepción es completamente inviable. Es un procedimiento churrigueresco, ni siquiera está reglamentado. No, por eso, pero se puede aprobar una ley reglamentaria del 29 constitucional en el cual metas un artículo transitorio que plantee un regreso gradual de las Fuerzas Armadas a sus tareas constitucionales. Esa es una posibilidad que está en la mesa. Otra posibilidad es reformar la Ley de Seguridad Nacional. Otra posibilidad es replantear de nuevo con otras modalidades una Ley de Seguridad Interior. O sea, hay algunas modalidades jurídicas que se pueden explorar. Segundo, se quiere crear un cuerpo intermedio. Se quiere crear un cuerpo intermedio con funciones de control territorial. Bueno, yo creo que esa es una posición defendible. Pero sí vale la pena destacar que todos los cuerpos intermedios que se han invocado en este debate, la Guardia Civil Española, la Gendarmería Francesa, los Carabineros italianos, todos operan en paralelo a la policía, no sustituyéndola, ¿no? Y operan de manera acotada territorialmente, fundamentalmente desplegada en zonas rurales y en pequeñas poblaciones. Donde no llega la policía. Donde no llega la policía. Van a eliminar los policías, los policías siguen existiendo. Sí, o sea, la Guardia opera con policías. Sí, pero la Policía Federal sí la elimina. Así es así. Sí, la policía, o sea, entonces es decir, no han argumentado por qué es absolutamente indispensable eliminar la Policía Federal, por ejemplo. Pero déjenme irme a lo más básico.
básico, pero tú decías, ¿qué es lo que se pretende? Pues lo que se pretende es que haya seguridad en este país. Sí, pero bueno, pero eso es demasiado ambiguo, eso es demasiado amplio. Bueno, a ver, y yo te lo pongo, hay que bajar los números de asesinatos, el número de secuestros, extorsiones, huachicolea, sí que cerró, dejar los robos. Sí. ¿Dónde está la evidencia de que mayor despliegue militar reducen los homicidios? Cuando hablamos de militarizar la seguridad, hablamos justamente de darle al ejército tareas, y en este caso particular, permanentes de seguridad pública, que es lo que de hecho se pretendía hacer reformando la Constitución para ese fin, con un cuerpo militar adscrito a la Secretaría de Defensa, que era la Guardia Nacional. Sí. Ahora, a mí me parece interesante que en esta que la discusión parezca de alguna manera como desembocar en un dilema terrible, que es: necesitamos a las Fuerzas Armadas porque de lo contrario las policías no sirven, vamos a dejar en la indefensión a la población. Lo que me parece es que en aras de ese argumento nos estamos yendo al extremo de dejar a la población en la indefensión frente a las Fuerzas Armadas. O sea, ni una ni otra. Lo que queremos es que esté regulado. A ver, eso es una frase muy fuerte, porque tomas a las Fuerzas Armadas como si fueran un enemigo público. No, lo tomas como un poder que comete arbitrariedades. Para proteger a la gente. No decir que las dejas solas frente a ellas como si fueran un especie de monstruo, me parece un abuso de lenguaje. Pero también puede haber abusos del poder. Claro, pero también hay abusos de la policía, Leo. No, desde luego, la Policía Federal ha masacrado tanto como el ejército. Vienen abajo las recomendaciones de derechos humanos, vienen consistentemente a la baja año con año a la Secretaría de la Defensa Nacional. Son datos. Una cosa es discutir con consignas y otra cosa es ponerle números. No, está bien. Aquí estamos teniendo una discusión. Está demostrado que han venido a la baja. Sí. Eso, y Carlos lo sabe mejor. Y yo quiero decir, yo no estoy en contra de las Fuerzas Armadas, para nada. Yo, al igual que muchos mexicanos, le tengo mucho respeto a los... Pero como aspiración de un Estado democrático liberal, me parece que lo correcto no es militarizar la seguridad pública. Si las vas a usar, las quieres reguladas. Entonces, ¿quiénes han fallado en materia del diseño? Los civiles, ahí está. Desde luego, y siguen fallando al seguirle dando más poder a los militares. Ahí está la clave. Bueno, claro. Bueno, hagamos una policía civil de verdad. Pues es lo que quería hacer Calderón con la Policía Federal. Luego solo que tenemos que enfrentar una emergencia de seguridad. Sí. O sea, construir policías no es de la noche a la mañana, se necesita un tiempo, varios años. Desde luego. Entonces tienes que trabajar en eso, pero simultáneamente tienes que enfrentar una crisis, una emergencia, porque estamos peor que nunca en materia de violencia. Eso sí. Entonces, ¿a quién recurres? Pues solamente tienes a las Fuerzas Armadas. Por eso, pero a ver, aquí el problema es, ¿le va bien a las Fuerzas Armadas? ¿Se tranquiliza la emergencia? ¿Y luego? ¿Cuándo vas a sacar a los militares de ahí? No es un asunto de que no las Fuerzas funcionan Armadas, los militares y la estrategia con la que las utilizas, es cómo las utilizas. Decir que solo la pura presencia militar genera violencia es una falacia. Es cómo actúa. Pero también y cómo es una opera el falacia, territorio. y ha sido una falacia que la sola presencia de las Fuerzas Armadas pacifica. ¿Por qué no? ¿También? Sí, a ver, porque está diciendo la discusión. A ver, Alejandro, y nos vamos a una pausa y regresamos. Sí. Compromiso público. Es decir, no es la resistencia a otorgarle a las Fuerzas Armadas un rol permanente en la seguridad pública tiene que ver en parte porque con el hecho de que el control civil sobre las Fuerzas Armadas en México es relativamente débil. Déjame darte dos datos específicos. Uno, solo hay 2 países de América Latina que no han tenido un civil como secretario de Defensa, como secretario de Ministerio de Defensa. Guatemala y México. Segundo, no ha habido un solo secretario de Defensa Nacional desde 1946 que haya sido removido de su cargo antes de finalizar el sexenio. Uno solo, desde 1946. El último que dejó el cargo antes de terminar el sexenio fue Lázaro Cárdenas, por cierto. ¿No? Es decir, la capacidad de decir es que, bueno, le responden al presidente, que es el comandante supremo, sí y no, porque hay también una gran dosis de autogobierno en las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, el arreglo que se forma en los años 40, y aquí Javier sabe muchísimo más que cualquiera de nosotros sobre esto, es parte de un arreglo implícito en el cual los militares dejan de participar en política y los civiles dejan de meterse, no se meten en asuntos militares. Correcto. Y ese arreglo le funciona muy bien al país durante varias décadas porque el ámbito militar era relativamente estrecho.
En la medida en que vamos ampliando el ámbito de acción de las Fuerzas Armadas, pues ese arreglo empieza a crujir, ¿no? Bueno, ya van a construir el aeropuerto de Santa Lucía, van a urbanizar los terrenos en Santa Fe que luego van a privatizar para pagar la Guardia Nacional. Van a cuidar los ductos. Van a cuidar los ductos, las refinerías. Bueno, perdón, pero yo veo un creciente papel de los militares. Ahora siendo convocados, Leo. Claro. Esa es la gran diferencia. El fracaso, a ver, no hay duda, Javier, que el fracaso es de los civiles. Pero entonces los civiles tienen dos opciones. O se toman en serio su responsabilidad para hacer gobierno civil, o se lo entregan a los militares. Pero es que, a ver, te doy un dato. El 80% de los reclusorios estatales los controlan los internos. Pues claro que es un claro. Entonces es lógico que no solamente con las Fuerzas Armadas, con su presencia disuasiva o con la confrontación directa con los criminales, vamos a recuperar la paz y el Estado de Derecho. Se necesitan otras medidas complementarias. El muy cuestionable sistema penal acusatorio. ¿Cómo le llaman? La puerta giratoria, ¿no? Bueno, mira, a mí me encantaría, como dicen Carlos y Alejandro, que estuvieran a cargo las policías, ¿eh? Sí. Pero también hay un asunto aquí de pragmatismo y de enfrentar la inmediatez de la emergencia, y tienes que utilizar a las Fuerzas Armadas. Pero ¿cómo llegamos acá? El problema es que llegamos acá, creo, Eduardo, porque Peña Nieto dejó de invertirle recursos a la Policía Federal. Sí. Y yo creo que y bueno, pues, si seguimos retrasándonos en la construcción de instituciones civiles, pues cada vez vamos a tener más militares. Se pueden hacer las dos cosas. Pero nadie está pidiendo nada. No, a ver, perdón, me está matando el productor, me tengo que ir a hay que agregar ese componente de fortalecimiento institucional de las policías. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la organización Alto al Secuestro, y Lisa Sánchez, quien encabeza México Unido contra la Delincuencia. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, Carlos, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ya se aprobó con los votos del PRI a la mayoría López Obradorista que integran Morena, PES, PT y el Partido Verde. Se aprueba la Guardia Nacional. ¿Qué les parece el diseño de cómo quedó la Guardia Nacional, Isabel Miranda de Wallace? Pues como dijera el presidente en términos coloquiales, un mazacote. O sea, no están divididas competencias, qué le toca a cada quien, ante quién van a presentar, de acuerdo al nuevo sistema de justicia penal, se invaden y se enciman lo que tiene que hacer cada uno. Pero más allá de esto, Carlos, a mí la pregunta que yo haría es, ¿para qué querían hacer reforma constitucional? O sea, ¿cuál de verdad es el objetivo? ¿Qué hay detrás de esto? Y te voy a decir por qué. Porque era muy fácil verle dado facultades a una Guardia Nacional sin ver modificado la Constitución. Es decir, había otra forma de hacerlo. Desde tu punto de vista, Lisa. Completamente de acuerdo, es decir, si realmente el objetivo de este nuevo cuerpo creado era ser una Guardia Nacional Civil, no había necesidad de la reforma constitucional. Vemos tres áreas problemáticas en términos de lo que se ha vendido en el discurso público. Se dice que hay un mando civil y que la corporación es una corporación híbrida donde únicamente el operativo estará a cargo de la Sedena. Vemos por cómo quedó la reforma, el texto, que tanto en la reforma del artículo constitucional 13avo como en el 21, esto no necesariamente es así. Todos los temas administrativos del desempeño de los miembros de la Guardia quedan bajo mando de la Sedena. Hay una confusión entre si la Guardia Nacional participará únicamente de tareas de seguridad pública, seguridad interior o seguridad nacional, porque se reforma, digamos, el artículo 89, pero se adicionó también una reforma en el 21 y refiriendo artículo tras artículo, hoy no queda claro si este cuerpo va a participar en todas estas acciones o no. Se le deja facultad reglamentaria para este tema de la Guardia Nacional a la Sedena y se le da una independencia también de esa facultad reglamentaria que antes tenía que pasar por el Ejecutivo y hoy no tiene que hacerlo. Pero ante esta sofisticación del crimen, ¿debe o no participar de alguna manera el Ejército? Indudablemente que sí, de hecho ya lo venía haciendo. Digo, la verdad es que voy a poner algo que es muy prosaico, pero que va a ilustrar para el público en general. Esto es como cuando una pareja se va a vivir junto y después lo único que quiere es pasar por el registro civil y oficializar su unión. Es lo mismo, ellos lo podían haber hecho de otra manera. Nadie niega que deben de intervenir las Fuerzas Armadas por la capacidad de fuego
que tiene el crimen organizado. Sin embargo, tenemos que tener claro que esto no habla de esto. Esto no habla de que únicamente se va a enfocar al crimen organizado. Creo que aquí lo que hay que tener muy claro es el riesgo de dejarlo de manera indiscriminada para cualquier delito. El hecho de que incluso pueden desaparecer a la policía municipal y a la propia policía estatal. O sea, el presidente puede decir, yo asumo toda la responsabilidad a nivel nacional. Ahora, desde su punto de vista, Isabel Miranda Wallace, ¿debió haber participado más decididamente el ejército, digamos, que tomaran los militares más el tema de la seguridad pública? Yo creo que no, yo creo que se debió de haber optado por ver fortalecido la seguridad civil, es decir, la gendarmería. No, es que se podía, haz de cuenta, ¿qué fue lo que hizo Zedillo? Jaló gente del ejército y con eso fue con lo que conformó inicialmente la Policía Federal. Hoy debieron de haber hecho algo parecido, un híbrido, pero sin llegar a darle estos poderes que hoy tenemos. Pero aparte aquí lo que a mí me preocupa, Carlos, es este punto. Realmente el objetivo es pacificar el país y abatir la inseguridad. El mismo proyecto en los motivos dice que solo el 20% se logrará, es decir, pacificar el país, solamente un 20%. Y me llama la atención porque con qué indicadores clasificaron que el 20% iba a influir en la Guardia Nacional para pacificar el país. Ellos dicen que el resto, el 80%, está en otras políticas, pero tampoco mencionan específicamente cuáles. Lisa, se escuchó a la sociedad entre el planteamiento inicial y lo que aprobaron ayer. ¿Hubo alguna escucha de lo que decía la sociedad o de plano no escucharon nada? Ninguna de las sugerencias, porque hubo propuestas muy concretas y hubo además un rechazo prácticamente unívoco del dictamen. Eso hay que ser muy precisos, no era necesariamente un rechazo unívoco crear una nueva corporación o a mejorar las existentes, sino al dictamen como estaba presentado en sus términos. Hicimos desde Seguridad Sin Guerra un informe de 169 páginas en donde recogimos los testimonios no solo de los expertos por parte de sociedad civil, sino de gobernadores, de regidores, de alcaldes, de miembros de las corporaciones policíacas, y en todos ellos expresaron estas preocupaciones. Hay dificultad para identificar cuál es la facultad jurisdiccional que va a tener esto, cómo se va a llevar con los ministerios públicos, cuál va a ser de verdad la definición de competencias. ¿Ante quién van a poner a los detenidos? Se pone a disposición, y es un régimen que más que darnos certeza, ni a militares, ni a policías, ni a ciudadanía, nos deja todavía con mayores lagunas y en mayor sentido de indefensión, porque si esto no funciona, nadie va a saber dónde ponerle el candado. Ahora, Lisa Sánchez. Y el costo lo va a asumir las Fuerzas Armadas, Carlos, porque creo que los han puesto en un predicamento muy difícil. Justo ahí quería hacer hincapié, es una pregunta que siempre saco porque ves las encuestas y me llama muchísimo la atención. Es decir, el presidente en campaña decía, voy a sacar al ejército de las calles. Luego gana la elección, tiene todas estas reuniones de seguridad y él se convence de que el ejército tiene que permanecer en las calles, y no solamente eso, sino reforzar todavía más su presencia, que es lo que está planteando. Si uno acude a las encuestas, la gente, particularmente en las zonas donde hay más delincuencia en el país, lo que dice es, por favor, traigan a las Fuerzas Armadas, no se vayan a llevar al ejército. ¿Esto no choca con lo que están planteando ustedes como organizaciones de la sociedad civil? No, por supuesto que no. Yo creo que todos estamos conscientes que ahorita en este momento, y yo lo dije desde antes que tomara protesta, y cuando el presidente decía que iba a sacar, yo decía, es imposible por lo menos en 2 años. Lo que tendría que haber hecho es fortalecer en esos 2 años las instituciones civiles para después ir haciendo esta retirada. Y por eso te digo que ponen en un predicamento a las Fuerzas Armadas, porque han hecho un gran trabajo. No le tienen miedo en sí la gente a las Fuerzas Armadas porque saben que nos defiende. Yo creo que tienen miedo al mal uso político que se le puede dar a las Fuerzas Armadas. Yo creo que hay 2 cosas fundamentales. La primera es que efectivamente hay maneras de gestionar la excepcionalidad, y con el marco constitucional vigente se podía hacer a través de la reglamentación de 2 artículos, del 119 y el 29. Y además de la segunda parte de esta pregunta tiene que ver con que la gente lo que quiere es seguridad. Y hoy en día les hemos vendido en campañas muy activas de descrédito también de las fuerzas policiales que la única manera de lograr seguridad es a través del uso del ejército. Y creo que es un falso dilema. Hay maneras de fortalecer esas policías, había maneras de regular la excepcionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, sin que eso significara darles la persecución de los delitos del fuero común, sin que eso significara mayor confusión de dónde empieza y dónde acaban las competencias de policías de los distintos órdenes de gobierno, y sin que eso significara desresponsabilizar aún más al poder político local y estatal.
ya hemos comentado, ayer se llevó a cabo el periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. El tema fue la Guardia Nacional. Un tema adicional, que era modificaciones al artículo 19 de la Constitución para aplicar prisión preventiva a delitos como el robo de combustible, no pudo discutirse porque no hubo acuerdo. Y pues ese dictamen se mandó al siguiente periodo ordinario que arranca el 1 de febrero. Pero vamos a hablar sobre lo sucedido el día de ayer en San Lázaro con Juan Carlos Romero Hicks, quien es el coordinador de la bancada de Acción Nacional ahí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por tomar nuestra llamada. Oscar, gracias por la oportunidad. Sí, ayer vimos un tema muy polémico y lamentablemente con una mala solución. Bueno, fue una derrota legislativa para quienes pues veían mal este tema de la Guardia Nacional. ¿Cuál es tu balance de lo finalmente aprobado? Es una derrota para México, para nuestro presidente y en general también para el Congreso. Porque habiendo tenido la oportunidad de hacer algo mejor, se hizo algo que no está en el modelo correcto. Es un modelo militar y no es un modelo civil. Y no es una descalificación a las Fuerzas Armadas. Estas han hecho un trabajo heroico, solo que tiene una vocación diferente. Sí. En mi caso, yo soy sobrino nieto de un almirante de la Armada de México. Es de gran orgullo en la familia. Tuve otro tío también almirante que todavía está en vida, ahora en retiro. Y sé de lo que es el valor de la honradez, de la lealtad, del patriotismo, el sacrificio, pero ellos están diseñados para resguardar el territorio nacional, para cuidar la soberanía nacional, no para restaurar el orden público. Dicho de manera figurada, es como pasar de jugar rugby a jugar fútbol soccer. Hay contenidos parecidos, pero no son idénticos. Sí. Entonces, también hay que poner esto en su justa dimensión, porque no es la solución completa. Se hizo un esfuerzo de hacer esto en Parlamento Abierto en San Lázaro, pero al final no se escuchó a la sociedad. Quizás se le oyó, pero no se le escuchó. Y al escuchar a la sociedad, pues ellos están urgidos, todos, porque somos un país herido y ensangrentado, de soluciones. Y esto requiere una perspectiva más amplia, una estrategia integral que no se tiene. El presidente ha hecho una propuesta preliminar de 8 puntos, pero no ha sido acompañada por los estados y por los municipios. Esta propuesta no fortalece las capacidades locales de los municipios, de los 2.457 municipios, donde la persona tiene nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido. No fortalece las capacidades locales, estatales, de fiscalías, ministerios públicos, jueces, capacidades de investigación, y se crea una corporación que va a intervenir en temas que no le corresponden, va a invadir esferas locales. El texto del artículo 21 señala que va a tener competencia para valores como la vida, la libertad y el patrimonio. Ya son potestades locales, no son potestades federales. Va a haber una mezcla de actuación y entonces en esto termina siendo un diseño militar, no un diseño civil, porque en el camino, aunque el presidente reconsidera y le sugiere al Congreso que tome en cuenta que mejor haya una cabeza civil, eso es solamente para el tema administrativo. Pero el tema estratégico, táctico, operativo, la disciplina de una corporación como esta, pues va a terminar siendo militar y no civil. Y entonces ayer nos fue mal a todos, porque habiendo querido hacer algo con un buen propósito, termina siendo un mal diseño. Ahora, yo sé que eres el coordinador en San Lázaro, pero esto ahora pasa como minuta al Senado. ¿Hay ahí un desenlace distinto que podría generarse o podemos pensar que se va a reproducir la votación con el apoyo de las mismas bancadas? Esperamos que el Senado sea comisión revisora y en ese sentido de una Cámara revisora, espero que con mayor serenidad escuchen a la sociedad, escuchen a los poderes locales, porque los gobernadores tienen dudas, los alcaldes también tienen dudas, los especialistas, los organismos internacionales, y de la duda se da esta posibilidad de hacer una revisión. En el caso de Acción Nacional, yo espero que también hagan su ejercicio propio. Debo señalar que esto no es de línea, es
de sentido del deber ético, de un imperativo de hacer las cosas bien, en una búsqueda mucho más amplia. Se requiere una estrategia integral que no se tiene, rediseños institucionales, mejores normas, hay que incorporar pruebas de confianza en los personajes que van a estar interviniendo y sobre todo una gran participación ciudadana. Terminó siendo un Frankenstein, es una pena. Estamos de acuerdo en la intención, es el tema de mayor preocupación en el país, pero terminó siendo un Frankenstein. Y prueba de ello es que todavía al interior de Morena se dieron votos diferenciados en algunos casos, porque evidentemente el discurso del entonces candidato era diferente y hay una contradicción en la forma de aproximarlo. Y esto no es de líneas, ni de partidos, ni de ideologías, es de reconciliación nacional. Sí. El gran tema es cómo construir la paz, la justicia, la seguridad, cómo podemos tener un mejor sentido de convivencia entre todos nosotros, y lamentablemente este modelo a nadie deja satisfecho. Ahora, esto no hubiera sido posible numéricamente si no se suman creo que son 42 diputados del PRI, los 11 del Verde y 7 de los 20 del PRD. ¿Hubo conversaciones con estas bancadas de oposición pues para tratar de conformar un bloque que rechazara esta propuesta? Sí, y debo reconocer que el PRI tiene evidentemente una gran aproximación a las Fuerzas Armadas del país. Son 47 diputados, hay un almirante y hay un general que son miembros de la bancada del partido, y ellos tienen un sentido muy institucional, y aquí hay una línea fina que no pero tú me dices que no se trata de eso. Tú me dices, pues yo también provengo de una familia de militares. No, estoy intentando presentar el argumento del PRI, no lo comparto. Sí, no lo comparto, pero por las razones que sean, ellos votaron así. Le quisieron introducir un contrapeso republicano de que el Congreso podría tener algo mediante un informe anual que el Senado va a analizar. Pues eso no se traduce a mayor cosa, y la realidad es que los gobernadores presionaron, porque en varios estados del país hay presencia de las Fuerzas Armadas y sienten ese nivel de presión donde la realidad es muy difícil. Entonces nosotros no compartimos su criterio y así votaron. Pero es muy interesante lo que me dices, porque quiero pensar que en estados gobernados por Acción Nacional pues pasa lo mismo, ¿no? También ha habido un papel importante de las Fuerzas Armadas, está el caso de Chihuahua y otros. ¿No vieron, los gobernadores del PAN vieron las cosas de manera distinta? Las vieron de manera parecida, pero al final del día esto se trata de fortalecer instituciones. Sí. Lo voy a resumir en 3 fases. Necesitamos construir la paz, la seguridad y la justicia. Segundo, necesitamos más ciudadanía y necesitamos instituciones democráticas con contrapesos. Mientras no tengamos instituciones democráticas, esto no va a funcionar. ¿Por qué hay, por ejemplo, un modelo análogo que sí puede funcionar en España, en Francia, en Chile? Porque se han construido instituciones democráticas con Estado de Derecho. Y en el caso nuestro no existe. Entonces hacer un híbrido, un Frankenstein, terminó siendo algo que no satisface. Amigos, ya nos está llegando otra caravana de migrantes para formar parte del ejército bolivariano mexicano, nicaragüenses, hondureños, salvadoreños, maras, vienen del orden de unos 4,000, 5,000, ya saben que no van a pasar a Estados Unidos, la gran mayoría. Se van a quedar aquí porque ya Fernández Noroña, Dolores Padierna, Héctor Díaz Polanco y Andrés López les han ofrecido casa, trabajo, bonos, cupones, para que sean incondicionales de la forma en que se quiere reprimir al pueblo en un futuro. A Hugo Chávez le tomó 3 años organizar su guardia bolivariana. 3 años. Andrés López va bastante rápido. Si no va a perseguir capos, si no va a perseguir a todos los que se roban las cosas en México, tu patrimonio, ¿para qué quieres la Guardia Nacional? Es la pregunta de cualquier persona con 2 dedos de frente. Pues para evitar que tú critiques. Porque ahora el ejército puede catear tu casa sin orden judicial, puede llevarte a un interrogatorio, un cuartel, puede intervenir tus llamadas telefónicas, simplemente porque haya la sospecha
de que tú puedas estar actuando contra Andrés López. Lo que hizo Hugo Chávez, es lo que hizo Fidel Castro, organizar sus guardias nacionales. ¿Qué te pido, amigo? Levanta la voz. Levanta la voz. Los venezolanos se tardaron para levantar la voz y han pagado muy caro porque han sido 18 años en que han sido despojados de su desarrollo social, su desarrollo económico, su desarrollo político. Amigo, la debacle y la masacre del pueblo venezolano es en todos los órdenes, social, económico, político. Están hechos pedazos, pedazos, lo que era un país bello, reconocido y ejemplar. Y ahora, con mucho esfuerzo, han logrado organizarse para ser reconocidos mundialmente. ¿Que por qué a Andrés López no le gusta apoyar a Guaidó? Pues porque él sabe que muy prontito le puede pasar exactamente lo mismo. Que los mexicanos en ríos de gente empecemos a oponernos a la bolivarización de México. Si lo hacemos rápido, más se va a tener que cuidar Andrés López de no llevarnos pasos adelantados. Después, Joaquín cuestionaba al presidente electo acerca de su idea de la Guardia Nacional, a pesar de haber dicho, tanto en campaña como en spots, que jamás haría tal cosa. AMLO negó rotundamente, retando a Joaquín a que buscara tales declaraciones. Bueno, pues aquí están tales declaraciones. No. Sí. He reiterado mucho que el ejército a los cuarteles. Mucho, no. Sí. No. Y te invito a que lo pruebes. O sea, nunca he dicho eso. Tenemos que ir sacando al ejército de las calles. El ejército no está preparado para esta función. Nunca he dicho que nunca he dicho eso. Me lo vas a encontrar a lo mejor en un... No lo vas a encontrar. ¿Nunca lo he dicho? No. Bueno. No, por eso. Me lo puedes probar. Creo que nos va a llevar 6 meses el ir regresando al ejército para que sea la policía federal, la nueva policía federal, la que se haga cargo de garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. O sea, puede ser que lo haya dicho en alguna ocasión, 1 o 2 veces, pero sí, he sido muy cuidadoso. ¿En los discursos públicos? No, tampoco. No se resuelve nada con el uso del ejército, de la marina. No necesitamos un ejército para la defensa. Nosotros no vamos a apagar el fuego con el fuego. No fue así. Sí. No, literal no. A mí me gustaría que lo revisaras. Creo que en todo caso pero no ahora, pero mañana en tu programa y eso que tú puedes decirlo. Lo que pasa, yo he cuidado durante muchos años mis palabras porque tiene que ver con mis convicciones. Conozco la historia del ejército. No es para eso el ejército. Vamos a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia atendiendo las causas. Esa es la forma más humana, más eficaz, no como lo han venido haciendo. Luego fue el programa de Ciro Gómez Leiva, colega, en donde sí también es colega. Siguió derrochando contradicciones a sus anteriores campañas, como cuando le preguntaron acerca de deshacerse de la idea de la reforma constitucional para crear la militarizada Guardia Nacional. Gracias. Antes de hablar del tema de la consulta, 2 preguntas, presidente, de temas que se dieron hoy, 2 de hoy. Uno de ellos, 129 instituciones, entre ellas algunas afines, cercanas a usted, a su movimiento, otras como Causa en Común, México Unido contra la Delincuencia, y 542 personas, 129 instituciones y 542 personas le piden a través de un manifiesto y luego fueron a sus oficinas que detenga la reforma constitucional que va a crear la que ellos llaman militarizada Guardia Nacional. ¿La va a detener usted o no? No. No la va a detener. No, porque... La respuesta es no a ellos. No. ¿No hay de otra que la Guardia Nacional? Sí. En este momento no hay. No hay de otra. La respuesta de estos grupos y estas personas es no va a modificar. Hoy entró la iniciativa por Cámara de Diputados. Que tengan confianza. Sí. Porque
yo tengo la facultad, voy a tener la facultad como presidente de la República de ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Y nunca, jamás voy a dar la orden de que se reprima al pueblo de México. O sea, sí, qué bueno que dijiste eso, pero también dijiste que nunca ibas a ocupar el ejército para traer la paz al país. Pues ¿a cuál de los dos AMLOs le creemos, señor? Después vino lo de la invitación a Nicolás Maduro, dictador, presidente de Venezuela. Bienvenido Nicolás Maduro a México. Sí, todos los gobernantes. Bienvenido Nicolás Maduro. Todos los gobernantes, incluido Nicolás Maduro. Maduro es un dictador, presidente. Eso es Maduro ha golpeado su sociedad. Un punto de vista de mucha gente. De mucha gente, sí. Un dictador. Pero, sí. Nosotros, yo, por mi investidura como presidente electo y siendo también presidente constitucional, no voy a descalificar a ningún gobernante extranjero.